Muy buenas noches para todos los hermanos. Que la gracia y el amor de Cristo estén con cada uno de ustedes. Bienvenidos al programa de esta noche y quiero presentar el tema que vamos a estar ofreciendo. Optimismo con alta dosis de motivación. Vamos a dar inicio y para ello quiero tomar las Sagradas Escrituras y buscar en el libro de Isaías. Los que tienen sus Biblias también pueden hacerlo en casa. Isaías capítulo 53, el versículo número 11. Nos dice así: del trabajo de su alma verá y será saciado. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. En este momento, después de haber leído la palabra del Señor, vamos a hacer una oración para que el Señor nos ayude a comprender un poco más de su santa palabra. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, venimos ante ti, Señor, en esta hora de la noche, dando gracias por un día más que nos has regalado, porque en tu misericordia nos has conservado hasta aquí y nos tienes, Señor, con bien, con alegría y con este buen deseo, con este propósito de estudiar tu palabra. Pedimos que tú la bendigas y que pueda caer como cae la semilla en tierra fértil para que dé abundante fruto para vida eterna. Esto lo pedimos implorando también el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en esta ocasión vamos a tener la oportunidad de compartir este tema y también no quiero pasar por alto a todos ustedes, hacerles la invitación de que compartan con alguien más este mensaje para que nos unamos y juntos podamos disfrutar de un momento en la compañía del Espíritu Santo en el estudio de la palabra del Señor. Optimismo con alta dosis de motivación. Quisiera dar una corta definición de lo que significa la palabra optimismo. Ya casi estamos familiarizados con este término, pero no está de más. Dice así que optimismo es tendencia a ver y a juzgar las cosas en su aspecto más positivo o más favorable. También se conoce como actitud mental positiva en la manera de pensar y de ver las cosas. También dice aquí que las personas optimistas creen que las cosas van a salir bien. Las personas optimistas siempre tratan de sacar lo mejor de la situación en la cual se encuentran. Quisiera también dar aquí algunas características que tiene una persona optimista. Y es algo muy interesante el poder tener nosotros un estilo de vida optimista. Primero, no se comparan con los demás. Una persona optimista no vive pensando en el exterior, en cómo se comportan los demás, sino que más bien se enfoca en sí mismo. Trata de ver cuáles son sus virtudes, cuáles son sus defectos y trabaja para superar sus deficiencias. Número 2, ven a sus fracasos como una oportunidad de crecimiento. Miren qué interesante. Cuando una persona optimista fracasa, no se pone a lamentar, no se pone a llorar, sino que más bien utiliza su fracaso como una motivación adicional para poder crecer y no volver a repetir los mismos errores. También una persona optimista es sincera consigo misma. En otras palabras, no vive en las nubes, no vive dentro de una burbuja, sino que constantemente tiene los pies puestos sobre la tierra. Es realista, no vive de la fantasía, no vive de las ilusiones. Sin embargo, tampoco vive en el pasado ni en el futuro, sino que trata de vivir la realidad. Siempre se valoran positivamente, es decir, una persona optimista tiene un alto grado de autoestima, que es, en otras palabras, equilibrio emocional. Tiene también la capacidad de tomar decisiones muy sabias y se valoran positivamente. Se enfocan casi siempre en el lado bueno de las cosas. También otro punto muy importante es que una persona optimista sabe automotivarse. A veces encontramos en la vida momentos en los cuales nadie nos apoya. Muchas veces nos centramos en una situación
donde todos nos dicen, vas a fracasar, te va a ir mal, esto no sería lo mejor, pero tú miras más allá de las dificultades, te sobrepones a un futuro incierto y crees que lo vas a superar, que lo vas a lograr, que llegarás a la meta. Y una persona optimista, ante todo pronóstico negativo, mantiene siempre su mente enfocada en su meta. También hay algo interesante aquí, que una persona optimista disfruta del presente. Y esto es un problema generalizado en nuestra sociedad. Muchas personas viven angustiadas por el pasado y viven ansiosas por el futuro. Y de esta manera se les olvida disfrutar del presente. Es bien importante que nosotros como cristianos aprendamos a vivir el día a día. El Señor Jesús es muy claro que nosotros debemos preocuparnos no por las cosas temporales de la vida, sino por las cosas de carácter eterno. Y este afán de la vida no nos debe de llevar a vivir una presión extra, de llevar cargando cosas del pasado y también comenzar a cargar cosas del futuro que todavía no llegan. Entonces, una persona con alto grado de optimismo tiene esta capacidad de saberse automotivar. Por último, quiero mencionar aquí que una persona optimista lucha siempre por sus metas. Una vez que visualiza el lugar hasta donde quiere llegar, no se detiene, no se desanima, no está dubitativa que si lo va a lograr o no, sino que siente la certeza de que le es posible llegar a la meta. Hay una historia que quisiera compartir con ustedes en esta ocasión, que encontré en un libro que hace mucho tiempo tengo en mis manos y lo cual siempre me ha servido en algunos momentos las historias muy interesantes que he encontrado en él. Esta historia habla de un señor que se llamaba Arthur Kavanagh. Este hombre no tenía brazos ni piernas. La mayoría de nosotros consideraría esto como una barrera insuperable, pero Arthur decidió que se elevaría desde su difícil condición hasta las más elevadas cumbres. Se convirtió en un lector selectivo y cuidadoso. Día tras día iba adquiriendo los conocimientos que le iban a ser necesarios para cuando ocupara su puesto en el Parlamento británico. Nadie se lo tomaba en serio, pues consideraban descabellada su pretensión. Pero Arthur había leído historia y biografías. Sabía que la dedicación y el esfuerzo y la constancia podían compensar sus tremendas limitaciones físicas. Así que continuó cultivando su mente, leyendo y estudiando buenos libros. Cuando la excesiva dedicación a la lectura comenzó a minar su salud, se hizo deportista. Atado a una montura especial, se convirtió en uno de los mejores jinetes de su natal Irlanda. Cuando cabalgar se convirtió en tediosa rutina, asió las riendas entre los dientes y con los muñones de brazos que tenía, tomó una escopeta y se fue de cacería. Llegó a ser tan buen tirador que años después se hizo famoso por su valor y serenidad en la cacería de tigres que por aquel entonces infestaban las selvas de la India. La pesca también era su deporte favorito y se hacía a la mar, manejando él solo su bote de vela. Aprendió a dibujar y a escribir con excelente caligrafía, sujetando la pluma con los dientes. Con la ayuda de varios aparatos ortopédicos para suplir sus limitaciones físicas, se las arregló para viajar por Egipto, Persia, la India y el Asia Menor. Mientras tanto seguía leyendo y pensando, preparándose para el momento en que entraría en el Parlamento. Y logró su propósito. Esto era inevitable. ¿Quién puede impedir que una persona resuelta alcance el puesto que solo ella está preparada para ocupar? En 1866, y a la edad de 35 años, entró a la Cámara de los Comunes como representante del condado de Wexford.
Más tarde representó a su propio condado durante 12 años consecutivos. Queridos hermanos, esto nos deja a nosotros una lección muy interesante. Una vez más, podemos comprobar que la verdad es que en nuestra mente reside el verdadero poder. Tú eres lo que son tus pensamientos. Hay limitaciones, a veces muy pequeñas, que son capaces de frenar nuestro crecimiento y que nos desmotivan, nos acongojan y empequeñecen nuestros esfuerzos. Pero tal como el caso de este hombre que acabamos de relatar, es interesante que hay personas que son tan fuertes mentalmente que todas sus limitaciones las convierten como en un reto más por superar. Y de esta manera se aventuran a triunfar. Y seguramente una persona así, nadie la puede detener en sus anhelos de llegar más lejos. También en las Sagradas Escrituras encontramos personas con un alto grado de optimismo y también con una gran dosis de motivación. Como por ejemplo, tenemos a Noé, Abraham, José, Daniel, los 3 hebreos en Babilonia, y además muchos otros más, como por ejemplo el apóstol Pablo, los cuales demostraron que con poco podían hacer mucho. Se apegaron a su fe, se aferraron a su sabiduría que Dios les había concedido y tomaron decisiones que los llevaron a alcanzar los puestos más honorables aquí en la tierra, y especialmente se convirtieron en héroes de la fe, que sus nombres quedarán escritos para siempre en la historia de los hombres que fueron fieles ante el Señor. Pero de todos los personajes que las Sagradas Escrituras mencionan, hay uno que destaca por encima de todos. Y aquí vamos a hablar especialmente de nuestro amado y Salvador Jesús. En el verso que leíamos al principio, en Isaías 53, el verso 11, nos decía que Jesucristo del trabajo de su alma verá y será saciado. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Es interesante la manera en que Cristo miraba a la humanidad en aquel momento. Sabía que el precio sería muy alto, que quizá el dolor sería por algunos momentos prácticamente insoportable. Y quizá en el fondo del corazón surgía la pregunta: ¿será que verdaderamente merece la pena hacer un esfuerzo por esta humanidad? ¿Será que el sacrificio que voy a realizar tendrá su recompensa? Y ciertamente, mis hermanos, la humanidad estaba completamente perdida. Y nosotros entramos en un estado en el cual solamente por un milagro podríamos regresar a una segunda oportunidad. Y en ese momento el Señor se compadeció de nosotros. El apóstol Pablo, refiriéndose a eso, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, el versículo número 2 dice así: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué importante es que nosotros tratemos de imaginar lo que había en el corazón del Señor. Él tenía un gozo en su interior. Había algo que lo movía, había un estímulo tan fuerte y tan poderoso que él estaría aún dispuesto a dar su vida con tal de que el hombre recibiera una oportunidad de entrar en una comunión y en una paz con Dios. Mis queridos hermanos, ¿qué habíamos hecho nosotros para merecer semejante esfuerzo, semejante sacrificio de parte de Jesús? Pues prácticamente nada. Pero el Señor, aún viendo nuestra miseria, aún viendo lo malagradecidos que nosotros somos, de la manera en que le recibimos, de la manera en que le tratamos a aquel que venía a dar su vida por nosotros, le correspondimos de una forma muy ingrata. ¿Cómo?
¿Cómo lo hicimos? Despreciándolo, desechándolo y por medio de nuestros pecados, empujándolo hasta el abismo más oscuro y tenebroso de la muerte, llevándolo como un criminal, como el más vil de los criminales de aquel tiempo, que eran llevados a la muerte vergonzosa de la cruz. Así fue conducido nuestro Salvador. Pero ¿cómo estaba Él en ese momento? ¿Será que estaba triste o será que estaba feliz? Él podía ver más allá de toda aquella nube de aflicción. Él se sobreponía a todo lo que estaba pasando en ese momento y esperaba de que todo aquello que estaba aconteciendo no sería en vano. Mis queridos hermanos, esto a nosotros debe de movernos también, debe de motivarnos a seguir a aquel que dio la vida por nosotros. El apóstol dice: considerad a aquel, miren, pongan los ojos en aquel que hizo semejante sacrificio por ustedes. También hay otro versículo que quisiera citar, Filipenses capítulo número 2, el verso 5 hasta el 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Vemos que Jesús no solamente sufrió la vergüenza de convertirse en un ser humano como uno de nosotros. Ya eso era suficientemente vergonzoso. Tomar la naturaleza del hombre con 4000 años de degradación no era una cosa sencilla. Renunciar a aquel trono de gloria donde recibía toda la honra y toda la gloria allá en los cielos por parte de seres santos que nunca han conocido el pecado. Jesucristo era honrado como el Rey de todo el universo y sin embargo no se aferró a ese trono. Decidió que haría el más sumo de los esfuerzos con tal de darle la oportunidad al hombre caído de levantarse. Es algo que nosotros quizá no logramos comprender. Pero miren, cuando se tiene una motivación tan grande, no importa el esfuerzo que se haya de hacer. Jesucristo pudo haber elegido entre ver a una raza perdida, colmada de pecado y de iniquidad, y decir: no vale la pena, están tan llenos de maldad, no se puede hacer nada por ellos. Pero Jesucristo también pudo haber elegido y decir: yo sé que si les doy una oportunidad, van a tomarla, van a aprovecharla y muchos se van a arrepentir de su mal proceder. Entonces, aunque él sabía que muy pocos al final tomarían la decisión de seguirle, él por esos pocos se adentró en la vergüenza de la muerte en la cruz y al final salió victorioso. ¿Qué lección la que el Señor nos da? Mis hermanos, ¿cuáles son las limitaciones que nosotros tenemos? ¿Por qué casi siempre nos enfocamos en la parte negativa de la vida? ¿Por qué casi siempre resaltamos los defectos y empequeñecemos las virtudes? ¿Por qué tantas cosas suceden en nuestro entorno que son maravillosas y bonitas y nosotros preferimos contemplar aquellas que nos causan tristeza, que nos causan depresión, que nos enferman? No, mis hermanos, tenemos que aprender de la manera en que el Señor nos dio ese ejemplo, de pensar en el lado positivo, de ver los resultados de cada esfuerzo y de cada sacrificio para que no desmayemos. Tenemos que enfocarnos en una meta, tal como lo hacía el apóstol Pablo, que él tenía bien definido su camino.
y sabía hasta dónde quería llegar. Y en algún momento él dijo, todavía no lo he logrado, todavía no lo he alcanzado, pero me esfuerzo para que no se pierda y que sea en vano el sacrificio que hasta aquí he hecho. Y en otra ocasión él escribió y dijo, he acabado la carrera, he guardado la fe, he culminado el trabajo que el Señor me había encomendado y me aguarda una corona, la cual el Señor me dará como juez justo a mí, y no solamente a mí, sino que a todos aquellos que aguarden con esperanza su venida. Mis hermanos, ejemplos tenemos muchísimos. Que se puede triunfar a pesar de todas las circunstancias adversas, por supuesto que se puede, pero depende de tu clase de pensamiento, depende de la mentalidad que tú tengas. Y si esos pensamientos los canalizas y contemplas a Jesús y diriges tu mente y tus pensamientos a aquel que te rescató y que hasta aquí te ha llevado por un camino donde a veces hay algunas adversidades, a veces es angosto, es difícil de transitar, pero no olvides que Él se ha comprometido a estar contigo en cada paso del camino. En Isaías capítulo 51 encontramos muchos versículos donde el Señor dice, no temas, yo te ayudo, yo te sostendré de tu mano derecha, no temas. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Hay veces que nos parece que no lo vamos a alcanzar. Miramos nuestras debilidades, miramos lo pesado del camino, miramos que la situación es cada vez más compleja para un cristiano y nos entra aquel temor de que quizá no lo vamos a alcanzar. Pero mis hermanos, Cristo nos dice que todo lo podemos en Él, porque Él nos fortalece. Si nosotros ponemos nuestra mirada en Él, les aseguro que día a día vamos a poder ver y vamos a disfrutar de pequeñas victorias o grandes victorias unidos a Él. Recordemos que esa es la clave de todo cristiano, permanecer en Jesús. Cristo nos dice que si nosotros estamos en Él y Él en nosotros, no tendremos ninguna dificultad, porque llevaremos abundante fruto, pero separados de Él, nada podemos hacer. El apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso lo decía él en Gálatas capítulo 2, el verso 20. Él logró conectar su vida con Jesús y se llenó de optimismo. A este hombre nada lo detenía. Este hombre iba por todas partes con el sincero y vivo deseo de obtener almas para el reino de Cristo. Y sin duda alguna tuvo muchísimo éxito en esto. Muchas veces fue encarcelado, fue azotado, fue herido. Muchas veces tuvo que huir por los desiertos. Otras veces naufragó en el océano. Pero en ningún momento se quejaba, sino que más bien decía, me gozo en la tribulación. Me alegro porque así estoy participando de los padecimientos que Cristo padeció por causa mía. Y de esta manera, mis hermanos, este hombre jamás se apartó de su cometido. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer día a día? En resumen, yo quisiera compartir también, a manera de resumen, lo que nos dice la palabra del Señor por medio del Espíritu de profecía. Hay unos párrafos aquí que quisiera compartir. Este está en Consejos sobre la Salud, en la página 512, que nos dice así: la vida terrena de Cristo, tan llena de trabajos y sacrificios, fue alegrada por el pensamiento de que todos sus afanes no serían en vano. Al dar su vida por la vida de los hombres, recuperaría al mundo para que volviera a serle fiel, aunque primero tendría que recibir el bautismo de sangre, aunque los pecados del mundo pesarían sobre su alma inocente. Por el gozo puesto delante de él, eligió soportar la cruz y despreciar la vergüenza. Miren qué interesante. Hay otro párrafo que también lo encontramos en Testimonios para la Iglesia, el tomo 2, página 436. La majestad del cielo, el Rey de gloria, dejó sus riquezas, su esplendor, su honor, su gloria.
se rebajó a una vida de humildad, pobreza y vergüenza para poder salvar al hombre pecador, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Oh, ¿por qué nos afectan tanto las pruebas y las críticas, la vergüenza y el sufrimiento, cuando nuestro Señor Jesús nos ha dado tal ejemplo? ¿Quién puede desear entrar en el gozo de su Señor y no está dispuesto a participar de sus sufrimientos? ¿Qué? ¿El siervo no está dispuesto a soportar la humildad y la vergüenza y las críticas que el amo soportó generosamente por él? El siervo rehúye la vida de humildad y sacrificio que es para su propia vida y vida eterna, por la cual puede finalmente obtener una muy grande recompensa eterna. De corazón digo, dejadme tener parte en los sufrimientos de Cristo, de modo que pueda finalmente compartir su gloria. Recordemos la historia de aquel joven que se llamaba Arthur. Este varón no tenía manos, no tenía pies, pero tenía grandes metas. Y su mentalidad fue tan fuerte, tan positiva, que lo logró. Nosotros también tenemos una meta. Y esa meta es estar un día juntamente con nuestro Salvador, salvos, eternamente salvos, gozando de la dicha y la felicidad para siempre que el Señor tiene preparada para aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Que nada te quite la motivación, que nada te envuelva en una incertidumbre, que nadie te aparte de las decisiones que has tomado de seguir a Jesús. No es momento para rendirse, es momento para redoblar esfuerzos y ser optimista. Con Cristo seguramente lo podemos lograr y unidos de su mano somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Este es mi deseo, esta es mi oración en esta oportunidad. Quisiera, mis amados hermanos, concluir con palabras de oración y los que puedan acompañarme, háganlo allí en sus hogares, cerrando sus ojos, doblando sus rodillas, elevemos nuestros pensamientos a nuestro Dios. Padre Celestial, bendito y alabado sea tu nombre. Damos gracias por tu palabra y especialmente, Señor, damos gracias por el ejemplo tan noble y maravilloso que nos dio Jesús, al no escatimar esfuerzos, al tener una mente positiva y pensar de que se podía rescatar al hombre aún en la condición tan miserable en que éste se encontraba. Señor, queremos pedirte que perdone nuestros pecados. También te suplicamos que nos ayudes a tener una mentalidad firme y fuerte y que cada día podamos contemplar a aquel que es perfecto. Ayúdanos, Señor, a que nada ni nadie nos aparte del sendero que nos ha de llevar hasta la vida eterna. Gracias, amado Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. De esta manera concluimos. Para todos una feliz semana y que el Señor esté con cada uno de ustedes. Hasta la próxima. Amén.